Instagram o de Facebook habrá visto que la semana pasada asistí a la Feria de Bolonia, en Italia. Si alguno sabe de qué se trata, es una feria del libro infantil de las más grandes a nivel europeo, donde se reúnen un montón de editoriales, editores de cualquier parte del mundo. Así que es una buena oportunidad para de un vistazo hacerse una idea de lo que se está haciendo en el resto del mundo. Yo es la primera vez que asisto al festival, así que bueno, este vídeo no pretende ser tampoco de consejos a seguir a rajatabla, sino más bien de mi opinión personal y mi propia experiencia de lo que hice yo para asistir y bueno, pues mi experiencia personal. Yo antes que nada decir que es importante planificarse con tiempo y buscando en internet vi que un montón de ilustradores ponían sus propios consejos sobre pues, con cuánto tiempo de antelación sacar los billetes y tal. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es contar punto por punto lo que yo creo que sería lo ideal para prepararte para asistir a la feria, si es que estás interesado en ir. Y bueno, pues lo importante, el punto número 1 sería el tema billetes de avión. Esto es importantísimo. Yo la verdad es que aconsejo sacar los billetes de avión con bastantes meses de antelación, porque los precios suben y te puedes quedar sin billetes. Daros cuenta de que es una feria a nivel mundial, va muchísima gente y también de España, entonces os puede ocurrir que no tengáis billetes para esas fechas. Luego el punto número 2 sería el tema alojamiento. Es casi tan importante como el punto número 1 de los billetes de avión. Hay que sacarlo con bastante tiempo de antelación, por lo menos 2 meses de antelación, porque si no podréis no encontrar sitios que estén bien de precio. Los precios de todo suben mucho estos días durante la feria. Y cogiéndolo con bastante tiempo de antelación podéis encontrar sitios bastante chulos y muy bien de precio. En cuanto a la zona del alojamiento, decir que yo estaba en el centro y cerca de la plaza principal y andando era media hora, o sea que tampoco era mucha distancia, aunque tienes autobuses y tal, pero bueno, yo no tengo problema en caminar, así que te das un paseo mañanero que está muy bien. El tercer punto sería el tema de informarte sobre qué editoriales van a ir a la feria. Entonces, con meses de antelación, bueno, meses de antelación tampoco haría falta, sino que cuando tú ya veas que tienes los billetes, tienes alojamiento y tengas más o menos tiempo, pues entras a en la página web, que está de aquí, y vais buscando el listado de editoriales que van a ir ese año. Es importante, es lo que yo hice. Yo fui buscando editorial por editorial, más o menos, porque hay muchísimas, así que fui mirando por encima. Entonces iba metiéndome en las páginas web para ver qué tipo de ilustración hacían. Entonces, en las que yo pensaba que podía encajar mi trabajo, me guardé los contactos y los reservé para después enviar emails y luego para asistir a la feria y ver sus stands. Punto número 4 sería el tema de merchandising. Merchandising, marketing, promoción. Yo creo que es súper importante. Si aún no tenéis si el material que tenéis creéis que no se ajusta mucho a las editoriales que os han gustado o queréis hacer algo nuevo, yo os aconsejo que preparéis material nuevo para el portfolio y que este sea bastante limpito, ordenado y coherente. O sea, que no si metéis cosas de diferentes estilos, a ver, pueden ver que eres polivalente, pero yo creo que es mejor mantener una misma línea y ver que se acuerden de ti por un estilo en concreto. Eso yo creo que es súper importante, es como vuestra marca personal. Si no tenéis un estilo definido, tampoco os preocupéis, porque hay gente que se preocupa muchísimo de esto y tampoco es relevante. O sea, es con lo que os encontréis a gusto. Entonces, cuando os hayáis preparado el portfolio, prepararos también las tarjetas de visita. Creo que son también muy importantes, porque luego en la feria sí que es verdad de que a lo mejor no puedes enseñar tanto el portfolio como os gustaría, pero las tarjetas de visita son algo súper importante.
tanto para dar como para quedaros con aquellos contactos que os interesen. Y me parece que bueno, yo creo que esto sería lo fundamental para asistir. Tema portfolio. A ver, yo creo que el portfolio es una de las piezas más importantes de las que tenéis que tener en cuenta a la hora de llevaros al festival, a la feria. El portfolio es una carta de presentación muy importante de vuestro trabajo y deberá recoger aquellas muestras de lo más representativo que tengáis. Y no hay que decir que hay que poner los mejores trabajos y no intentar abarcar mucha cantidad de material. Tenéis que seleccionar una muestra que sea breve, concisa y muy limpia de vuestro trabajo. Yo lo que hice en este caso, como os he dicho, es mi experiencia. Yo estuve barajando la mejor forma de llevarme el portfolio. Estuve pensando con una carpeta de fundas de plástico, meter las ilustraciones dentro, o bien grapado, con algún cuadernillo así. Pero entonces quise hacer algo intentar hacer algo más limpito y me hice una especie de revista en A4 y quedó bastante bien. Luego me hice unos mini portfolios, que estos mini portfolios eran de tamaño A5 y yo los utilizaba para dar a aquellas editoriales que estaban interesadas en quedarse en ese momento alguna muestra un poquito más cortita del portfolio principal. Luego las tarjetas de visita, como os he dicho ya, son súper importantes, tienen que tener, de un vistazo se tiene que ver el estilo que hacéis, y por otra parte luego también podéis hacer postales, marcapáginas o cualquier otro tipo de material que penséis que les puede interesar. Se me ha olvidado comentar que nada más entrar a la feria está la pared de los ilustradores. Son varios pasillos blancos, yo no tuve la oportunidad de ver ninguno blanco porque el primer día fui a las 9 de la mañana, abren puertas a las 9 y ya estaba todo lleno de ilustraciones, porque este muro, esta pared, está para que los ilustradores podamos colgar nuestro trabajo en tamaño A4, A3, A5, postalitas y tal, y para que también se pueda poner tarjeteros con tarjetas de visita, cualquier otro material que penséis que os puede promocionar con vuestra web, vuestro número de teléfono. Digamos que es para que el resto de ilustradores, de editores y de cualquier persona que pase por ahí se fije en vuestro trabajo y se quede el contacto. Y me parece que ya está, yo es todo el material que hice y bueno, os lo puedo enseñar, ahora os lo enseñaré mejor. Este sería el portfolio grande. El portfolio grande tendría una muestra, bueno, más o menos representativa de mi trabajo de ilustración. Luego tendría los mini portfolios. Mini portfolios tendrían un tamaño así, de A5, y tendría más o menos como lo que está dentro del portfolio grande, pero una muestra más pequeñita. Luego me hice unos paquetitos que contenían el mini portfolio, la tarjeta de visita, que no sé si se ve, ahora os lo enseñaré mejor, y una postal. La postal por detrás tenía mis datos y luego también hice estos paquetitos que llevaban la postal y la tarjeta de visita. Las tarjetas de visita ahora os las enseñaré mejor porque no creo que desde aquí se aprecie bien. Y bueno, se me había olvidado comentar que también me llevé un portfolio de fundas de plástico y en este portfolio incluí material personal. Es obra personal que no está publicada ni era ningún encargo, sino son las ilustraciones que yo suelo hacer en acuarela o guas. Y a mí me sorprendió porque gustó bastante y me lo llevé a la feria de casualidad. Pero vamos, que yo aconsejaría llevar también material que no sea así de un portfolio impreso, sino material
material con obra original, porque les gusta ver cómo movéis la mano con otras técnicas que no sean digitales. Y aunque en vuestro portfolio impreso llevéis obras que estén hechas con técnicas tradicionales, también les gustan ver los originales de esas obras, así que yo aconsejaría que os lo llevarais. Bueno, y después de todo esto, creo que os podría contar cuál fue mi experiencia personal en todo el tema de la feria. Yo la verdad es que no concerté ninguna cita con antelación porque a pesar de haber enviado bastantes correos a las editoriales que saqué mediante la página de la Feria de Bolonia, ninguna me contestó. Entonces yo me preparé material pero un poco pensando que ningún editor lo iba a ver. Yo soy un poco pesimista y iba pensando que no lo iba a enseñar para no hacerme ilusiones, pero bueno, os podéis hacer ilusiones si queréis, que seguro que algún editor os lo ve. Aunque lo mejor es, como he dicho, concertar citas con meses de antelación porque así os pueden dar las mejores horas. Os pueden dar horas para quedar con ellos. Yo no tenía ninguna cita, así que bueno, pues llegué el primer día. La noche anterior me había hecho un listado con todas las editoriales que me interesaba ver. Entonces, al entrar en el festival, en la feria, tenéis, bueno, pues cogí un mapa con las ubicaciones de los distintos stands. Entonces, yo lo que hice fue, como la noche anterior me había apuntado el nombre del stand y la ubicación, pues fui pabellón por pabellón señalándome dónde estaban ubicadas esas editoriales. Y fue a las primeras que visité. Y lo que yo hice fue ir a donde estaban los stands y preguntar a los editores si estaban interesados en presentarme, que soy ilustradora, tal, y preguntarles si estaban interesados en buscar ilustradores. Entonces, en algunas editoriales me decían que sí y estaban interesados en ver el portfolio en ese momento, cosa que me sorprendió bastante. Y en otras me comentaron directamente que ellos estaban allí solo para vender derechos. Esto se me había olvidado comentarlo al principio del todo, y es que podéis enseñar vuestro portfolio a los editores, pero principalmente es una feria, yo creo, bajo mi punto de vista, es una feria para que los editores hagan negocios entre ellas y se vendan derechos. ¿Esto qué es? Pues que a lo mejor una editorial española va allí a vender sus derechos de reproducción en otros países, para que un libro que se ha editado aquí en España se pueda editar también en Italia, en Francia, y entonces hacer negocios con eso, con la venta de derechos. Pero sin embargo, aunque haya editoriales que te digan eso, yo lo que solía hacer era pedir una tarjeta de contacto y les daba también mis datos. Y en algunas de ellas, al darles la tarjeta de visita, a mí me sorprendió que luego, estando en el pasillo, me llamaron porque querían ver el portfolio. Entonces, nunca se sabe, a lo mejor surge la posibilidad y podéis enseñar el portfolio. Luego había otras editoriales que yo tenía muchas ganas de ir y que me vieran el portfolio porque personalmente me encantan, creo que mi trabajo encaja bastante en ellas. Y me llevé una desilusión muy grande porque el primer día en una de ellas me dijeron que lo tenían todo lleno y que no podían ver ningún portfolio más. Entonces les dejé mi tarjeta de visita y me dijeron que volviera mañana a ver si había más suerte. Y yo me conozco ese tipo de comentarios y pensé, ¿para qué voy a venir mañana? Bueno, iba a ir mañana igualmente, pero ¿para qué voy a acercarme si me han dado largas ya? Pero bueno. El segundo día volví a ir y ya eran las 11 de la mañana o así y dije, ni me voy a pasar porque lo deben de tener todo lleno, pero bueno, fui y para mi sorpresa la chica, que era inglesa, y bueno, es muy importante que sepáis algo de inglés, mi inglés es bastante desastroso, estuve practicando días antes de la feria y la chica la verdad es súper amable pero con mucho acento británico. Y bueno, la entendí, medio,
Pero según me estuvo diciendo, al darle mi tarjeta de visita el día anterior, se ve que se habían quedado con la ilustración. Por eso es tan importante que la ilustración de vuestra tarjeta de visita sea ya como un primer vistazo de lo que hacéis, porque se ve que lo habían estado revisando y se acordaban y me querían entrevistar. Entonces me dieron hora para las 2:10, yo fui a las 2 menos cuarto porque no quería perder esa oportunidad y nada, pues sobre las 2 entré con una editora también muy british, pero súper simpática. Estuvo revisando mi portfolio, preguntándome sobre las técnicas, lo que había estudiado y no sé, la verdad es que me encantó, era súper simpática y yo creo que jamás me había tenido una entrevista tan guay como esa. Y entonces llegó el momento en el que le enseñé el portfolio de obra original. Y a mí me sorprendió mucho porque le gustó una ilustración, bueno, una serie de ilustraciones que yo había hecho con otra técnica y le gustó especialmente ese tipo de ilustración y yo pensé, ostras, pues a mí me ha gustado esa editorial, bueno, me encanta esa editorial porque tiene trabajos que se parecen mucho a lo que yo hago, pero curiosamente le gustó algo que ellos yo creo que no tienen, bueno, sí que tienen, bueno, realmente no lo sé, pero que era muy distinto a lo que yo pensaba que les iba a gustar. Y nada, me pidieron que me dio su contacto personal y entonces me dijo que en estos días le enseñara más muestras de ese tipo de ilustración. Así que, pues súper bien. En otra editorial me dijeron lo mismo, que también de Reino Unido, bueno, creo que no lo había comentado, esta es una editorial de Reino Unido y Corea. Y hay otra editorial también de Reino Unido que también se interesó mucho en ese tipo de ilustraciones. Pero no sé, me sorprendió bastante. Y luego en otras editoriales les gustó bastante el trabajo infantil, el trabajo con libros ilustrados. Yo en el portfolio también metí ilustraciones de libros de actividades, pero creo que no es el lugar para enseñar libros de actividades porque es más libro ilustrado. Pero bueno, yo lo puse y les gustó bastante. Y dicho esto, yo creo que hay que ir con un poquito de morro, hay que entrarles a las editoriales sin ser pesado tampoco, pero no te tienes que cortar, o sea, tú eres tu mejor comercial, tú tienes que pensar que esto es un negocio para ti, bueno, es que es un negocio, eres tu empresa, aunque sea una persona, y tienes que venderte lo mejor posible y la mejor forma de venderse es trabajar, hacer lo que te gusta, ser fiel a tu propio estilo y no dejarte influenciar por ningún tipo de moda ni corriente. Tarde o temprano llegará una editorial que se ajuste a lo que tú haces y eso es lo importante, no al revés, porque no te puedes sentir a gusto si te obligan a que hagas cosas que no te gustan o que se parezca a algún tipo de ilustrador del momento. Y bueno, hay editoriales para cualquier tipo de estilo, así que no os agobiéis por esto porque vuestro estilo puede encajar en cualquier editorial. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y si hay alguna cosa que me haya dejado pendiente o alguna cosa que me queráis preguntar, no dudéis en escribirme y yo cuando pueda os contestaré. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.